¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Bernardo Noval. La información más importante en materia política no se entendería si no es en contexto. Por supuesto con Jaime Sánchez Uzarrey. No se lo pierdan. ¿Qué se está negociando en el Congreso de la Unión? Lili Téllez te lo dice en Cámara Libre, hoy a la medianoche. Extraviado en política y democracia, Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo te darán coordenadas correctas en Periférico 1313. No te lo pierdas. Si hablamos de dinero y de finanzas personales, los asuntos no tienen que ser ajenos para ti, sobre todo cuando afectan nuestra cartera. La billetera con Alicia Salgado, Mauricio Flores y Roberto Aguilar nos despejan dudas sobre el manejo económico del país y la familia. Quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Muy buenas noches y buena semana. Andrés Aguinaco Gómez Montt, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Eres presidente de... Es el Centro Estratégico de Impacto Social, una fundación de jóvenes abogados que hacemos litigio estratégico de derechos humanos. ¿Tú eres egresado de dónde? Del ITAM. Del ITAM, ya. Una gran universidad. Bueno, el tema que nos ocupa es, se creó una asociación de ciudadanos solicitando permiso para consumir marihuana. Así es. El Centro Estratégico de Impacto Social y México Unido contra la Delincuencia buscamos crear una institución de ciudadanos que quisieran buscar proteger sus derechos, el derecho a consumir marihuana si ellos querían, y crean una sociedad. Esta sociedad es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, o SMART, por el acrónimo. Wow. ¿Otra vez? ¿Sociedad qué? Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Okay. SMART. Y esta sociedad se constituye y pide permiso a la COFEPRIS para que pudiera... ¿La COFEPRIS qué es? La Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios. Ya, es Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud. Ok. Para que les autorizaran sembrar sus plantas de marihuana y consumirlas por sí mismos. Esto es, excluyendo cualquier actividad de comercio, ellos querían autoconsumir sin que interviniera el Estado. ¿Cuántos ciudadanos le integran? Son 8 o 9 ciudadanos. Ya. Se les negó. Naturalmente les niegan la autorización porque la Ley General de Salud prohíbe expresamente, categóricamente cualquier conducta relacionada con la marihuana y como no procede ningún recurso ordinario contra la constitucionalidad de la ley, pues promueven un juicio de amparo que nosotros le estamos ayudando a promover. O sea, el juicio de amparo es lo que ustedes están promoviendo de estos ciudadanos frente a la resolución o a la decisión de la COFEPRIS. Frente a la decisión de la COFEPRIS y frente a la prohibición categórica de la Ley General de Salud. Ellos consideran que se violan sus derechos humanos a el libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación, a la autopropiedad o el self-ownership del derecho anglosajón, y consideran que ellos, como soberanos de su vida y de su cuerpo, pueden inclusive asumir los riesgos del consumo de marihuana y consumir cualquier sustancia, hacer actividades riesgosas. ¿Por qué? Porque es su cuerpo y es su vida. Es lo que decía John Stuart Mill, ¿no? Claro. El individuo es absoluta y completamente soberano de su cuerpo mientras no lastime a otro. Sobre y ahí sí el mismo. Estado no debe intervenir para coartar esa libertad. Claro, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Y eso ya es una intuición que tenemos desde hace siglos. Pero también ya se ha reformulado por filósofos como Antonio Escotado, que dicen que desde la piel hacia adentro, el individuo es soberano. Yo no sé, Jaime, pero ya reivindicamos el derecho a decidir qué hacer con el país, todos los derechos políticos, falta el derecho a reivindicar qué hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Para ponerlo de otra manera, lo que se está reivindicando es el derecho que tiene un individuo, por ejemplo, de atiborrarse de pasteles si le interesa y correr el riesgo de volverse, no sé cómo se llama, Diabético. O el individuo que se sube a una moto o a un coche y le mete a 250 o 300 kilómetros por hora y, bueno, se puede estrellar y matar. O Claro, el paracaidista. practicar toda suerte de el deportes derecho del extremos, individuo. Exacto. Llevar una vida sedentaria, no hacer ejercicio, es el derecho a ser, si así lo deseamos, a ser gordos. El derecho a consumir mucho alcohol también si lo queremos. Y ¿por qué no? También el derecho a disponer de nuestra salud y si lo queremos, también ser marihuanos. Perfecto, ese es el asunto. Y entonces, el asunto es que esta solicitud de amparo se pasa o llega a la Suprema Corte. Sí, tras un proceso de año y medio, el asunto llega a la Suprema Corte,
como es un asunto de estricta constitucionalidad, ya la Corte asumió su competencia originaria y son ellos quienes van a resolver el asunto. ¿Cómo se establece eso? ¿Por qué decide la Corte que sí? ¿Ella es la que decide? ¿La Corte? Bueno, hay acuerdos generales que establecen qué competencia asumen ellos y qué competencia se deja a los tribunales. Y por ser un asunto en el que se impugna la inconstitucionalidad de una ley federal de la que no hay precedentes y por ser de relevancia nacional, deciden que es un asunto que a ellos compete. Ahora, por lo pronto ya está en la Suprema. Ya en la Corte, ahí se queda. Y esa sala donde está la preside el ministro Saldívar Lelo de Rivera. El ponente, ahorita el asunto fue turnado a la primera sala y el ponente del asunto, el que va a elaborar el proyecto, ahorita es el ministro Saldívar. Saldívar. Y este ministro tiene una especie de, voz cantante en lo que vaya a decidir esta primera sala. Sí, hay muchas reglas no escritas y es el ministro quien decide si, por ejemplo, lo va a resolver la sala o si decide remitirlo al Pleno. Ahora, las resoluciones pueden ser dos. Una es que se resuelva en la sala, y ahorita nos explicas cómo, y otra es que se vaya al Pleno. ¿Cuál es la importancia de que vaya a uno u otro lugar? Bueno, en estos asuntos de relevancia nacional, sin precedentes, que pueden tocar la vida de tantos mexicanos, nosotros consideramos que lo más importante es que sean discusiones que se socialicen, que se democratice la justicia constitucional. Y por eso es relevante si el asunto se discute en sala o en el Pleno. Si se discute en la sala, ¿qué pasa? En la sala, por lo general, todas las deliberaciones son a puerta cerrada. Hay excepciones, como el caso de Casés. ¿Cuántos ministros integran esta sala? En esta sala hay 5 ministros y en el Pleno pues, son 11. Para que se vaya al Pleno, la mayoría de estos ministros deben de votar que se vaya al Pleno. Así es. Pero la propuesta inicial del... Por lo general es del ponente. El ponente decide si es un asunto que pueden resolver ellos o puede resolver el Pleno. Yo insisto en eso, lo relevante en esto es que sea una deliberación pública y en la sala es poco probable que pase, aunque hay casos excepcionales como en el de Casés, en el que la sala puede deliberar públicamente y es lo que a nosotros nos gustaría que fuera, independientemente de si se queda en la sala o en el Pleno. Ahora, si el ministro Saldívar, por la razón que sea, y bueno, yo vi alguna resolución del ministro muy polémica y de otros ministros que también han sido muy polémicas, bien podría decir que este asunto, pues a él simple y llanamente no le parece que sea de relevancia nacional o constitucional y que por lo tanto se resuelve ahí y tan tan. Sí, muchas veces asuntos de relevancia nacional pues pasan por la Corte de noche y la gente apenas se entera de que están ahí. Un buen ejemplo de eso son todos los asuntos sobre Oaxaca y matrimonios de personas del mismo sexo. Realmente era un asunto en el que la sociedad debimos de haber intervenido mucho más, debió de haber habido discusiones muy interesantes y pues fueron asuntos de los que apenas si nos enteramos. De Oaxaca dijiste. Sí. ¿Cuál asunto de Oaxaca? Bueno, ha habido ya en el último año muchos asuntos en los que declaran la inconstitucionalidad del Código Civil de Oaxaca que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y como es, hay muchos asuntos que pasan por las salas y los mexicanos no se enteran. Si hay por sí hay un problema de legitimación de los ministros, porque pues nadie los elige democráticamente, sino que es nada más una terna elegida en el Senado, pues es importante que los mexicanos nos enteremos de estos asuntos y demos nuestra opinión, que les digamos si creemos que están mal o si les aplaudemos si tienen buenas razones. Ahora, pues no hay que chuparse el dedo tampoco, ¿no? Digo, no hay ninguna Suprema Corte de Justicia en ninguna parte del mundo que esté integrada por ángeles. Todos son individuos que tienen ciertas convicciones, ciertas visiones. En el caso de Estados Unidos, esto es particularmente claro. Hay, no sé, una cierta cantidad de ministros más o menos liberales y otra de ministros conservadores, y según se va equilibrando ahí, van cambiando muchas de las resoluciones de la Suprema Corte. México no es distinto. Sí, claro, es lo mismo. Entonces, por eso también te pido un ejercicio un poco complicado, pero ¿cómo está la correlación de fuerzas ahí en esa primera sala como para saber para dónde se inclinarían estos ministros que puedes nombrar con nombre y apellido, que son quiénes? Bueno, en parte por eso estamos buscando las deliberaciones públicas, para que los tigres enseñen sus rayas, para que realmente enseñen sus verdaderas razones y no se esconden detrás de una resolución unánime de la sala. Nombres. O sea, el maestro Saldívar preside. Bueno, él es el ponente. El ponente, perdón. Bueno, ¿y quién más está? La primera sala se ha reconocido por ser una sala liberal. Y depende de cada caso y qué entendemos por liberal, pero más o menos decisiones liberales son las del ministro Saldívar, las del ministro Cosío, las del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Paros un poco más al centro, pero muchas veces se dice que es más liberal que los de la segunda sala. Y la ministra Olga Sánchez Cordero, pues en asuntos, por ejemplo, de género es muy liberal, muy feminista, y en otros asuntos, como a lo mejor los de discapacidad, no es tanto. Bueno, entonces esta sala tiene... No acabo de entender quiénes son los integrantes. El ministro Saldívar. El ministro Pardo Rebolledo. Sí. El ministro Cosío. Sí. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Sánchez Cordero. Son 5.
5 ministros. 5. Y tendría un perfil más o menos liberal. Sí, es una sala más o menos liberal, pero hay algunos precedentes ya del año pasado sobre derechos contra la salud, esto es de consumo de estupefacientes psicotrópicos o de su comercio, en los que ya establecieron que una persona que consume marihuana es un fármaco dependiente. Y eso pues, es realmente parte de un prejuicio, eso no está comprobado científicamente. Por el contrario, en la misma forma en la que una persona que consume un par de cervezas al fin de semana no es un alcohólico, una persona que consume 1 o 2 veces a la semana marihuana tampoco es farmacodependiente y no es adicto a la marihuana. Ahora, lo que estamos discutiendo aquí, y eso yo creo que seguramente es tu posición y la de, bueno, incluso la de quienes están solicitando esta sociedad, es que el problema no es si se está a favor o está en contra del consumo de la marihuana, ¿no? Alguien que está a favor de que el alcohol sea un consumo legal no quiere decir que esté fomentando el consumo del alcohol. Sí, claro que no. Es simple y llanamente el ejercicio de este derecho individual lo que se está defendiendo. Sí, claro. Creo que hay que distinguir entre si es algo que queremos motivar, incentivar, y si es algo a lo que tenemos derecho. Entonces, nosotros tenemos derecho a disponer de nuestro cuerpo, inclusive para formas que lo pueden afectar. Entonces, yo creo que sería una política pública sana, desincentivarlo, regularlo, informar a la gente que no es bueno consumirlo porque tiene algunos daños contra la salud. No los que, por ejemplo, la Secretaría de Salud dice que existen, pero sí tiene algunos daños contra la salud. Como el alcohol. Como el alcohol, pero que es decisión de cada cual si la consume o no. O como el azúcar. Claro. O como la grasa de las carnitas. Claro. ¿No? O Claro, sea, es información lo que se tiene que dar a la persona. Exacto. Y de hecho, la marihuana no hay un solo registro de alguien que se haya muerto por el consumo de marihuana. Pero aunque en fuera el México. caso, ese no es lo que se está discutiendo, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que se está discutiendo es el derecho del individuo de hacer ejercicio, de hacer uso de esta libertad, ¿no es cierto? Claro, de asumir los riesgos a su salud y de él disponer de su cuerpo y de, si quiere, inclusive dañarlo. Bueno, pues la verdad es que entonces pues habría que estar muy atentos a lo que va a resolver esta sala. ¿Cuándo lo resuelve? Cuando el ministro da su propuesta. Bueno, los tiempos en el litigio siempre varían mucho, pero si se queda en la primera sala puede ser en unos 4 meses, por ejemplo, y aquí estoy calculando, y si se va al pleno podría ser a lo mejor en el transcurso del próximo año. Entonces son tiempos lentos los del litigio constitucional. Pero lo que sí parece que es elemental y fundamental es que si se reconoce que es un asunto de interés constitucional y nacional, lo que tendría que resolverse es que se fuera al pleno. Y esto permitirá realmente constatar y debatir lo que estamos haciendo ahorita. Claro, y confrontar las razones de la Corte con las razones de todos los que estamos afuera y saber quién está en cada posición y saber si son razones legítimas o si son nada más prejuicios que tienen consigo los ministros como cualquier otra persona. Como quien dice, el ministro Saldívar Lelo, porque se apellida, Lelo de Lara. Espero que no nos salga muy lelo y que actúe en consecuencia reconociendo algo que está ahí y no por prejuicio se salga por petaneras, porque finalmente también es un tema muy polémico que tiene costos y la gente no quiere pagar muchas veces esos costos, tratándose de políticos o de ministros o de lo que sea. Sí, claro. La legitimidad de la Corte tiene un costo político, tiene un costo social, pero yo creo que donde realmente se legitimiza la Corte es no yendo atrás de las corrientes políticas, sino yendo adelante de ellas. El gran caso que legitima la Corte de Estados Unidos es el caso de Brown versus Board of Education, que fue el que terminó con la segregación racial en las escuelas. Bueno, México, Latinoamérica, el mundo ya va hacia allá, hacia la regulación de las drogas y los estupefacientes. La Corte va a dar el primer paso o nos va a detener. Andrés, se nos acabó el tiempo. Pues vamos a estar muy pendientes. Te invitamos más adelante en cuanto haya esta resolución del ministro, que esperemos que, insisto, no se comporte más bien como Saldívar, no como Lelo, y de la propuesta correspondiente y que esto tenga efectos efectivamente en lo que tiene que tener. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Te agradezco mucho. A ti. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Y de repente el tema del bullying o acoso escolar saltó a la palestra. Informativos televisivos y radiofónicos, redes sociales y medios impresos se abocaron durante las últimas semanas de dar cuenta de casos que nos conduelen, pero también deben avergonzarnos. Y esto porque, de acuerdo a los expertos, el acoso escolar o bullying es una especie de fábrica de psicopatía que requiere una atención inmediata, pues un niño o un adolescente acosado tiene 10 veces más probabilidades de suicidarse
que otro infante, pero también puede convertirse en un delincuente en potencia debido a que muy posiblemente repetirá las conductas de que fue víctima. Este fenómeno social, que no es nuevo, pero que ahora recibe una gran atención, pone en riesgo que nazcan y se reproduzcan psicópatas en potencia y grado. Y esto es muy delicado porque si tenemos niños psicópatas es porque la sociedad también lo es de alguna forma y lo tenemos que evitar. Los especialistas llaman a profundizar en el problema y no criminalizar a los menores agresores porque ellos en realidad son víctimas de la sociedad. Así tenemos una suerte de círculo perverso que inicia cuando acosador y acosado. Antes fue su compañero de escuela, al paso del tiempo será su pareja. Más adelante los hijos de ambos seguirán reproduciendo ese mismo sistema, sea en una parte, en la contraparte o en ambos roles. Se ha visto, soy víctima, tengo a mi victimario, pero después yo soy a mi vez victimario de otra persona. Otro círculo vicioso además es que la sociedad enferma a los acosadores y los acosadores enferman aún más a la sociedad. Problema grave porque en el mundo existen al menos 1 millón de escolares que se encuentran bajo acoso escolar, de los cuales 23% son víctimas. En Estados Unidos, de 13 millones de estudiantes, 160,000 dejan de asistir a clases para evitar ser objeto de la agresión, mientras en Francia, 160,000 de 1.4 millones de los 12 millones que existen en primaria y bachillerato lo sufren a diario. El problema del bullying, como se ve, es mundial. Pero en México se agrava dada la enorme desigualdad social que caracteriza al país, el alto grado de violencia que se vive desde 2007 y la tolerancia y la discriminación que se sintetiza en 98% de impunidad de los delitos y falta de sanción social ante el clasismo, el sexismo y el racismo. Datos recientes sobre el cobro de piso de niños y adolescentes en zonas controladas por el narcotráfico revelan no solo un fenómeno de imitación, sino una normalización y apropiación de la violencia del entorno en el ámbito escolar, y nos obligan a preguntarnos por los modelos de conductas que niños y jóvenes reciben fuera de la escuela. El problema se solucionará no con nuevas leyes, ni con reformas, abrogaciones, derogaciones, ni adiciones, porque ya lo hemos visto. Las leyes van de un lado, la realidad va en otro, ambas sin ninguna vinculación. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.